los albores de la humanidad, cuando los días eran largos y las generaciones contaban siglos, la tierra guardaba un silencio profundo. El polvo aún recordaba las huellas de Adán, y los hombres aprendían a sembrar, a edificar, a multiplicarse, pero también a olvidar a su Creador. El Edén estaba cerrado, el árbol de la vida custodiado por querubines de fuego, y la distancia entre el cielo y el hombre crecía como un abismo. La descendencia de Caín levantaba ciudades, altares de orgullo y manos ensangrentadas. Los ecos del primer homicidio aún resonaban en los valles, y la justicia parecía un río detenido. Pero entre la multitud de nombres, generaciones y sombras, Dios halló un corazón diferente. Un alma que no solo invocaba su nombre, sino que lo buscaba en el silencio, lo escuchaba en el viento, lo reconocía en la aurora. Ese nombre era Enoc. El hombre que eligió caminar con Dios. Génesis 5, 21, 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. En medio de los linajes que desfilan en Génesis, donde los nombres se suceden como estaciones del tiempo, aparece una historia que rompe la monotonía de la muerte. Todos los hombres de aquella era vivían y morían. Sus vidas eran vastas en años, pero vacías en propósito. Sin embargo, de Enoc se dice algo distinto. Caminó con Dios. No se dice que edificó torres, ni que conquistó tierras, ni que dejó descendientes poderosos. Se dice simplemente que caminó. Caminar con Dios no es correr tras milagros ni huir de la sombra del juicio. Caminar con Dios es andar en comunión, paso a paso, en obediencia y amor, día tras día, hasta que los límites del tiempo se difuminan en la eternidad. Enoc no caminó con Dios un día, ni un año, sino 300 años. 300 años de silencio y oración, de fidelidad en medio de una generación que se apartaba. 300 años de fe sostenida, sin templo, sin Biblia escrita, sin señales visibles, solo la voz interior que decía, este es el camino, anda por él. Y mientras el mundo seguía su curso, los hombres multiplicaban su ciencia y su maldad. Enoc se apartaba del ruido y buscaba al Eterno. Donde otros construían torres, él construía intimidad. Donde otros erigían altares de piedra, él levantaba altares en su corazón. Cada amanecer era una conversación con Dios. Cada atardecer, un paso más cerca del cielo. Hasta que un día, ya no estaba. El relato sagrado guarda silencio, y en ese silencio resuena un misterio eterno. Dios se lo llevó. No fue la muerte quien lo reclamó, sino la vida quien lo llamó. El polvo no cubrió su cuerpo, porque la fe lo había elevado por encima de la corrupción. 2. La fe que agrada al Creador. Hebreos 11, 5, 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El secreto de Enoc no fue su perfección, sino su fe. Esa fe que no se alimenta de lo que ve, sino de lo que espera. Fe que camina cuando el camino no está trazado. Fe que se sostiene cuando el mundo se derrumba. Enoc creyó que Dios estaba allí, aunque no lo viera. Creyó que el Creador recompensaba a los que lo buscan. Creyó que la voz que escuchaba en su espíritu era más real que el murmullo de la tierra. Y esa fe le agradó a Dios, porque Dios no busca grandeza sino confianza. No exige poder sino comunión. No demanda sacrificios vacíos, sino un corazón que crea, aunque no entienda. Enoc fue testigo de algo que pocos comprendieron, que la fe no es una doctrina, sino un camino. Y cuando uno camina con Dios en fe, la distancia entre el cielo y la tierra se acorta. 3. El testimonio, que permanece. El nombre de Enoc brilla como una antorcha en medio de los linajes de Génesis, no por su longevidad, sino por su comunión. Su vida fue su predicación, su silencio, su mensaje. No hay sermones suyos registrados, ni milagros descritos, ni hazañas relatadas, pero su caminar se convirtió en un testimonio que atravesó los siglos. Mientras otros vivían para la tierra, Enoc vivía mirando hacia el cielo. Mientras otros temían la muerte, él la superó antes de encontrarla. Y así, su testimonio quedó grabado. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden mirar atrás y saber que su vida fue un agrado para el Creador? No porque no fallaran, sino porque no dejaron de caminar. El testimonio de Enoc no es de grandeza humana, sino de fidelidad divina. Nos enseña que Dios se agrada no de la perfección, sino de la constancia en la fe. Y hoy su nombre sigue vivo no como eco del pasado, sino como invitación eterna. Camina conmigo. 4. El misterio de su traslado.
El momento en que Enoc desapareció no fue presenciado por los hombres, pero fue celebrado en el cielo. Mientras los suyos buscaban su cuerpo, Dios lo había tomado. No hay tumba, no hay sepulcro, no hay despedida, solo la certeza de que un hombre traspasó el velo. Enoc se convirtió en el símbolo del triunfo sobre la muerte, el anticipo de una promesa mayor. Fue figura de Cristo, quien también vencería la muerte y abriría el camino de regreso al Padre. Enoc caminó con Dios, y un día, el caminar se convirtió en vuelo. Dios lo tomó, no como castigo, sino como recompensa. No lo arrebató del mundo por huir del dolor, sino porque su comunión con el cielo ya no podía ser contenida por la tierra. Su vida fue una profecía viva, que la muerte no tiene poder sobre los que agradan a Dios. Cada paso de Enoc fue una oración, cada jornada una ofrenda invisible. Y cuando la fe hubo alcanzado su plenitud, el cuerpo siguió el rumbo del espíritu. El misterio de su traslado no es una historia fantástica, sino una verdad espiritual, que el hombre que camina con Dios deja de pertenecer al polvo y comienza a pertenecer a la eternidad. 5. El eco en las generaciones. Judas 1, 14-15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Aunque Enoc fue llevado, su voz no se apagó. Su vida continuó resonando en las generaciones, como un eco que atraviesa los siglos y llega hasta los oídos de los profetas, los apóstoles y los creyentes de cada era. El libro de Judas menciona sus palabras, y con ellas revela algo más profundo, que Enoc fue profeta. No solo caminó con Dios, también habló en su nombre. Anunció un juicio venidero, una verdad eterna, que el Señor no olvida, que el justo no está solo, y que los impíos no quedarán sin respuesta. Enoc contempló más allá de su tiempo. Sus ojos espirituales vieron el retorno glorioso del Señor rodeado de miríadas de santos. Vio la justicia que la tierra había olvidado, restaurada por el poder del Altísimo. Vio el día en que cada palabra vana y cada acto injusto serían confrontados por la luz del trono divino. Y habló. En una generación que vivía sin temor de Dios, Enoc levantó su voz. No habló desde la ira, sino desde la revelación. No denunció por orgullo, sino por amor. Su mensaje era advertencia y esperanza, juicio y misericordia entrelazados. Viene el Señor, decía su espíritu. Y esas palabras cruzaron los siglos, repitiéndose en los labios de Isaías, Daniel, Juan el Bautista, Pablo, y finalmente en el mismo Cristo. Sí, vengo pronto. El eco de Enoc sigue vivo, porque los hombres cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. 6. Caminar con Dios. Hoy el ejemplo de Enoc no pertenece a una era olvidada. Su caminar es una invitación viva para cada alma que desea encontrarse con Dios en medio del ruido de este siglo. Caminar con Dios no es escapar del mundo, sino andar con fe en medio de él. No es huir del dolor, sino confiar en medio del valle. No es perfección, sino comunión. Caminar con Dios es hablarle cuando nadie más escucha. Es seguir creyendo cuando la esperanza parece dormida. Es obedecer aunque los pasos duelan. Hoy, como en los días de Enoc, la humanidad levanta torres y olvida altares. El progreso es veloz, pero el corazón se enfría. El ruido de las ciudades cubre la voz de lo eterno. Y sin embargo, Dios sigue buscando caminantes. No busca sabios, ni fuertes, ni perfectos. Busca corazones dispuestos a andar con Él. Caminar con Dios significa dejar que su voluntad marque el paso. Significa que cuando el mundo se detiene en su incredulidad, tú sigues avanzando por fe. Significa que aunque no veas el final del camino, confías en quien lo trazó. Y así como Enoc fue llevado sin ver muerte, también nosotros tenemos una promesa, que los que caminan con Cristo serán levantados con Él, que la comunión que empieza en la tierra terminará en gloria, que los pasos que damos en fe serán recompensados con vida eterna. El caminar de Enoc no fue un mito, fue una profecía cumplida en la fe, una prueba viva de que Dios se complace en aquellos que le buscan sinceramente. Cuando los libros se cierren y los nombres se olviden, quedará solo una pregunta. ¿Caminaste con Dios? No si tuviste riquezas, ni si lograste grandezas, ni si fuiste conocido, sino si tus pasos siguieron la senda de la fe. Porque los hombres que caminan con Dios dejan huellas invisibles pero eternas. El mundo puede no entenderlos, pero el cielo los reconoce. Sus oraciones no mueren, sus lágrimas no se pierden, sus vidas no se extinguen. El camino de Enoc fue sencillo y divino a la vez, un hombre y su Dios. Una conversación diaria, un amor constante,
Y cuando la fe hubo madurado, Dios mismo vino por él. Así será también con los que le aman. Un día, el Señor vendrá, y los que caminaron por fe serán levantados para siempre. Enoc no fue llevado por mérito, sino por relación. Su comunión con Dios fue tan profunda que la eternidad se volvió su hogar natural. Y ese es el destino de todo aquel que camina con Cristo. No desaparecer, sino ser transformado. Señor, como Enoc, quiero aprender a caminar contigo. No solo hablarte en mis oraciones, sino escucharte en mis pasos. Que mi fe no sea una emoción pasajera, sino un sendero continuo que me acerque a ti. Enséñame a andar por fe, aunque mis ojos no vean el destino. Enséñame a confiar cuando la senda sea oscura, a obedecer cuando el corazón tiemble, a descansar cuando el alma se canse. Lléname de esa fe que te agrada, de ese amor que no busca recompensa, de esa comunión que convierte cada día en adoración. Y cuando llegue mi hora, no me encuentres dormido en la indiferencia, sino caminando a tu lado, listo para cruzar el umbral hacia tu presencia eterna. Amén. Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5.